Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 28 de mayo de 2021 y estos son los titulares. Se despeja el camino hacia el diálogo político en Venezuela. Alberto Cova nos dará el análisis de esta noticia. El diálogo reafirma el camino para que el enfrentamiento entre los distintos sectores políticos sea en el terreno democrático y electoral. Sobre este tema conversamos con el diputado José Gregorio Correa, con el historiador Bruno Galo y el periodista Ángel González en nuestra entrevista de hoy. Y en el segmento musical estrenamos el tema del cantautor cubano Manuel Leandro, Complemento Circunstancial. Y estamos dispuestos a hablar, a dialogar por el futuro del país, por la paz, por la prosperidad de nuestra patria. Estamos dispuestos y estamos haciendo nuestra agenda. Se despeja el camino hacia el diálogo político en Venezuela y nuestro director de contenidos, Alberto Cova, nos ofrece su análisis. Bienvenido, Alberto. Gracias, Elga, por el contacto. Un saludo cordial para ti y para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. El tema del diálogo político en Venezuela efectivamente ha pasado a ser el foco noticioso más importante de este país, pues se nos presenta a los venezolanos como una esperanza, una puerta abierta hacia la normalización de la vida nacional afectada gravemente por la difícil situación económica. Esta normalización surgiría como consecuencia de algún tipo de acuerdo entre el gobierno y el grupo extremista de la oposición representado en el G4, el cual tiene ante sí la oportunidad de retornar a la legalidad a tiempo para participar en la distribución de poder que habrá en Venezuela el próximo 21 de noviembre, cuando se elijan a los gobernadores y alcaldes de todo el país. Aunque esta facción extremista opositora encabezada por Juan Guaidó y promovida por Estados Unidos mantiene su posición de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es ilegítimo, al igual que la Asamblea Nacional, la pérdida absoluta del capital político que llegó a tener este grupo en 2019, cuando la autoproclamación de Guaidó lo obliga ahora a sentarse en una mesa a dialogar con el gobierno que, según ellos, usurpa el poder. Y es que el arrastre que pudo tener Guaidó cuando insurgió como supuesto presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela se desvaneció en el pueblo opositor al conocer la verdadera naturaleza del personaje, por ejemplo, su vinculación con el narcoparamilitarismo colombiano, la corrupción rampante en el manejo de fondos del erario público que le fueron entregados de forma ilegal por Estados Unidos y Colombia, y sobre todo por los fiascos del fallido golpe de los Cambures en abril de 2019 y la estrambótica Operación Gedeón, de la cual apareció hasta el contrato firmado por Guaidó con una empresa de mercenarios gringos. A esto se suma la fecha de caducidad que marcó Estados Unidos al reconocimiento del gobierno interino y la distancia marcada en el mismo sentido por la Unión Europea. Ante este derrumbe del interinato, la oposición recalcitrante tiene que recoger los pedazos y tratar de ganar algo en una eventual negociación con el gobierno, mientras termina de decidir si participará o no en la megaelección de noviembre. Desde Estados Unidos vino la línea de conformar una supuesta plataforma unitaria de la oposición que tendría como objetivo lograr una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. La administración de Joe Biden avaló expresamente tal negociación, pero advirtió que mantendrá la presión contra Venezuela si los resultados del diálogo no le son satisfactorios. Guaidó, por su parte, se aferra a sus salvavidas de última hora, que es el llamamiento a un acuerdo nacional que incluiría sentarse a dialogar con el gobierno de Maduro. Sin embargo, no la tendrá fácil en una tal negociación, pues el presidente venezolano ha dejado claro que para que haya algún tipo de acuerdo tienen que levantarse las sanciones, ser restituidos al Estado los bienes robados y dar reconocimiento a los poderes públicos de Venezuela. Entonces, como decimos en este país, Guaidó y su grupo tendrán que bailar pegados si quieren obtener alguna ventaja de sus conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Muchas gracias, Alberto, por este análisis. Gracias a ti, Elga. Volvemos en un próximo contacto. Venezuela se prepara para las elecciones del 21 de noviembre anunciadas por el Consejo Nacional Electoral. Y hay un diálogo esperanzador entre oposición y gobierno,
para propiciar la participación de todos los sectores políticos, de manera que el enfrentamiento sea en el terreno democrático y electoral. Para hurgar en el clima político del país, conversamos con el diputado José Gregorio Correa, coordinador de la Alianza Democrática, con el historiador Bruno Galo, representante electoral de Avanzada Progresista, y con el periodista Ángel González, articulista en nuestro diario Últimas Noticias. En relación al momento político que vive el país, el diputado José Gregorio Correa nos comentó lo siguiente. Pues será un escenario político muy movido y creo que la participación va a aumentar significativamente. Creo que quienes propiciaban la extensión del diciembre del año 2020 hoy han entendido que la ruta es el camino democrático, el camino de participar. Algunos desean participar votando, otros desean participar siendo candidatos a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados al Consejo Legislativo de cada uno de esos estados. Bueno, eso significa que de aquí a allá tenemos un gran reto en la oposición, un reto de conversar, de entendernos, de conversar quienes participamos y quedamos, quienes participaron y no quedaron, quienes no participaron por algunas circunstancias que hoy no valdría la pena destacar porque es tiempo de pasar la página. Y también hay que conversar con quienes son abstencionistas per se, quienes creen que la ruta del voto es una vía equivocada. Para quienes creemos que la democracia está basada, entre otras cosas, en la ruta electoral, porque al fin y al cabo la voluntad del ciudadano se manifiesta en el centro electoral. Entonces yo creo que quienes no albergamos el golpe de Estado, no estamos de acuerdo con invasiones, ni con sanciones o bloqueo, pues tenemos que seguir impulsando la ruta electoral, aunque las condiciones sean adversas, aunque tengamos un gobierno que no ha sido no ha sido en ningún caso apegado a la norma democrática. Yo creo que nosotros no tenemos otro camino sino que insistir en el voto e insistir en que tenemos que ponernos de acuerdo en unidad y no en unanimidad para poder enfrentar al gobierno en estas próximas elecciones del 21 de noviembre. Por otra parte, Correa habló sobre cómo la negativa de la oposición en el pasado a participar en elecciones ha sido un error estratégico. Pues sí, erróneamente nosotros en la oposición hemos equivocado la estrategia y la ruta para salir de este gobierno y de las fórmulas que nos han presentado a nivel parlamentario, a nivel estatal y a nivel municipal. Yo creo que fue un error no haber participado en las elecciones por un grupo importante de la oposición en el pasado 6 de diciembre del año 2020, como también creo que fue un error no haber participado en las elecciones de 2005 e inclusive las del 2018, porque al fin y al cabo no hay otra cosa que no sea la vía electoral. En algún caso, algún grupo albergaba la posibilidad de una invasión, de un golpe de Estado, o que con sanciones o bloqueo el gobierno iba a caer. Pues todas esas rutas que se han explorado han fracasado y la única que se mantiene a lo largo del tiempo es la ruta electoral. Una ruta electoral que nosotros nunca debimos haber abandonado y que no debemos abandonar. Yo creo que nuestra tarea de aquí al 21 de noviembre es explicarle al ciudadano que está molesto, indignado con este gobierno, que la forma de hacerlo es por la vía electoral. Espero y creo que nosotros hayamos entendido que la experiencia del 6 de diciembre es verdad, pero no es una realidad. Un gobierno que no tiene votos, hoy con apenas el 20%, tiene el 93% de la Cámara, sin haber sacado más de 4 millones de votos. Eso nos indica que si nosotros salimos todos a votar, pues los resultados serán otros y yo creo que
solo con el voto, no solo con el voto, es parte de él, es una estrategia, es un camino que nosotros nunca debemos abandonar y siempre mantenerlo presente. Por su parte, Bruno Galo se refirió a la diversidad de posturas políticas dentro de la oposición. Buenos días, Helga. Lo primero que quisiera decirte es que así como no hay una posición homogénea en el seno del gobierno, tampoco lo hay en el seno de la oposición. De tal manera que el panorama político se presenta como dos diversidades que están intentando lograr acuerdos que les permitan ganar la mayor cantidad de gobernaciones y alcaldías en el próximo reto electoral del 21 de noviembre. Eso es lo que ocurre en la oposición, el panorama después de que una importante cantidad de organizaciones políticas convocaran a la abstención y algunas incluso coincidieran con las posturas de Juan Guaidó, que tienen que ver con aquello de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que fue una especie de salto en el vacío que nos retrotrajo más o menos a 2005, cuando algún sector de la oposición convocó a la primera abstención masiva. Bueno, hoy muchos de los sectores que apoyaron esa especie de mantra se dan cuenta que fue la más absurda posición política que se haya asumido desde la oposición y se preparan para participar en las elecciones del 21 de noviembre. Entonces, de lo que se trata es de que la oposición tiene ante sí un reto extraordinario, que es el de unificar a la mayor cantidad de factores de regreso a la vía electoral, democrática, pacífica, etc. Entonces, el panorama se presenta como, digamos, para la oposición, como una enorme diversidad de posturas políticas tratando de ponerse de acuerdo para retomar el camino que se abandonó por ahí por 2018. También habló Galo sobre los retos de la oposición en las próximas elecciones. Hay una oposición que ha venido siendo muy coherente al proclamar con absoluta claridad que nos parece que el electoral es el único camino posible. Por lo menos es el único camino posible en la Venezuela de hoy. Yo creo que tú puedes optar por posturas insurgentes, posturas puchistas, pero tienes que actuar en consecuencia. Hay un sector de la oposición que ha sido muy dubitativo en cuanto a participar en las elecciones como método de búsqueda de una realidad más democrática. Entonces a veces participan, otras veces no participan, a veces convocan, otras veces no convocan, a veces convocan a la abstención y a veces convocan a la participación. A esa oposición le toca enfrentarse al reto de darle coherencia a su posición política. Digamos que Avanzada Progresista y quienes hoy conformamos buena parte de la Alianza Democrática hemos sido coherentes al decir que esa es la vía y que hay que prepararse para infligirle a las fuerzas del gobierno la más dura derrota electoral de la historia. Yo creo que no hay ventajismo que aguante una avalancha de votos, no hay ventajismo que aguante a la gente organizada para enfrentarse a las opciones del gobierno. De tal manera que hay una oposición coherente, sistemáticamente comprometida con la participación electoral, a quien solo le toca ratificar la que ha sido su posición toda la vida. A otra oposición le corresponderá, digamos, convocar a su electorado y hacerlo y convencerlo de que esta vez es esa vía, la electoral, la que ellos proclaman y buscan. En todo caso, toda la oposición en su conjunto debe intentar convencer al electorado democrático de que aún en condiciones adversas es una mejor opción organizar a quienes creen en la posibilidad de que retomar el camino democrático nos lleve a la prosperidad,
que seguir insistiendo en aventuras, saltos al vacío, llamados a la abstención, convocar desde fuera a salidas, digamos, no muy heterodoxas, convocar desde fuera a que se presione las sanciones que solo han logrado desmejorar la calidad de vida de los venezolanos. Finalmente, conversamos con el periodista Ángel González sobre cómo se estima será la participación de la población en las próximas elecciones. Bueno, en principio, sobre la participación en las próximas elecciones, no es tanto lo que yo crea que pueda hacer. De hecho, te puedo es dar un dato de un trabajo que nosotros hicimos en Últimas Noticias. Hicimos un sondeo digital y consultamos directamente a la audiencia de Últimas Noticias sobre cuál creía que iba a ser el efecto de este nuevo CNE que se ha constituido y en consecuencia este nuevo ambiente político que se está dando en el país en la participación en las próximas elecciones. Y bueno, la mayoría, el 70% respondió que se iba a incrementar la participación. Entonces, bueno, es un dato allí que no soy yo que lo opina así, sino que hay un sondeo que le da base a ese dato, ¿no? Y lo que puedo comentar es que, bueno, hay que recordar que nosotros venimos de un ambiente no de despolitización, aunque también, sino de un ambiente en el que la oposición, o una parte muy importante de la oposición, había decidido irse por el camino de la no política. O sea, no es ni siquiera de antipolítica, como estrategia antipolítica. Era el camino de la no política, era el camino de la guerra, el camino de la intervención extranjera, el camino del colapso total del país. Entonces, bueno, el país espera un proceso de recuperación y reinstitucionalización, que es lo que nosotros tenemos que enfrentar o encaminar en adelante, ¿no? Entonces siempre la perspectiva hay que verla tomando en cuenta estos aspectos, ¿no? Porque no venimos de una situación de normalidad. Y sin embargo, bueno, hay una buena expectativa. Yo creo que el nuevo CNE ha generado un muy buen efecto, una buena impresión, no solo en las bases, sino los actores políticos se ven muy animados a la participación y en todo caso la participación va a depender del rol y el papel que jueguen los actores políticos en la movilización de sus bases, ¿no? Y bueno, en este sentido creo que hay buenas expectativas en un primer momento. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación en el programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. El cantautor cubano Manuel Leandro nos trae recién sacadita del horno una verdad a medias sobre una mentira a medias, una crisis interior que la noche terminó abrazando hasta llegar a su tema, complacencia circunstancial. La noche escupe una canción, la abraza, otro disparo que la luz esquiva. En algún sitio saldrá el sol, la calma, el mundo entero gira. Si la mentira oscureció tus manos, si te asomaste a la verdad y no viste, regresa.
regresa pronto a este dolor armado. Si estás a punto de caer al otro lado del tiempo, ambos pies sobre el abismo. Mi corazón es el núcleo de todo egoísmo. Yo no buscaba encontrarte, dos universos distintos colisionando en un caos de luz y espejismos. No, como empezando un juego. No, no, no. Como empezando un juego. Hay un silencio en mi interior gritando. Hay un instinto de creer suicida. Las flores negras de tu amor las guardo bajo mi voz afilada de vida. Al otro lado del tiempo, ambos pies sobre el abismo. Mi corazón es el núcleo de todo egoísmo. Yo no buscaba encontrarte, dos universos distintos colisionando en un caos de luz y espejismos. No, como empezando un juego. No, no, no. No, no. Como empezando un juego. Como empezando un juego. Al otro lado del tiempo, ambos pies sobre el abismo. Mi corazón es el núcleo de todo egoísmo. Yo no buscaba encontrarte, dos universos distintos colisionando en un caos de luz y espejismo. No, como empezando un juego. No, no, Y con el instinto de creer nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.